Buenos días, comunidad navarrista. Somos estudiantes de medicina de segundo semestre y a continuación vamos a realizar una explicación sobre el cráneo y sus patologías relacionadas. El grupo está compuesto por Bonilla Peralta, Sebastián Steven. Bustamante Guerra María Camila. Campos Gómez Laura Sofía. Chaus Cotasio Sara Lucía. Rintajara Laura Sofía. El cráneo es el esqueleto de la cabeza y este se conforma por dos partes. Primero encontramos el neurocráneo. Esta es la caja ósea del encéfalo y de sus cubiertas membranosas, las meninges craneales. Este contiene también las porciones proximales para los nervios craneales y para los vasos encefálicos. Neurocráneo del adulto se conforma por una serie de 8 huesos. Primero encontramos el frontal, luego tenemos el etmoides y luego tenemos el esfenoides. Luego se encuentra el occipital, el temporal y los parietales. Posee un techo llamado la calvaria. Estos son los huesos frontal y los huesos parietales, unidos por suturas fibrosas engranadas, y también un suelo o base del cráneo conformado por el hueso esfenoides y los temporales. Y en la base va a haber un agujero magno en el cual la médula espinal se va a continuar con el encéfalo. El viscerocráneo, también conocido como el esqueleto facial, constituye la parte anterior del cráneo y ese comprende los huesos de la cara en general. El viscerocráneo consta de 15 huesos irregulares. Encontramos 3 huesos impares centrados o situados en la línea media. Tenemos la mandíbula, el etmoides y el vómer. 6 huesos pares: el maxilar, el cornete o concha nasal inferior, el cigomático, el palatino, el nasal y el lagrimal. Los maxilares y la mandíbula albergan los dientes. Los maxilares forman la mayor parte del esqueleto facial superior y la mandíbula forma el esqueleto facial inferior, y esta es móvil al articularse con la base del cráneo por medio de las articulaciones temporomandibulares. Los elementos que forman la cara anterior del cráneo son los cigomáticos, el frontal, las órbitas, la región nasal, los maxilares y la mandíbula. El hueso frontal, específicamente en su porción escamosa, es decir, la plana, va a formar el esqueleto de la frente y este se va a articular inferiormente con los huesos nasales y con los cigomáticos. En algunos adultos se va a presentar una sutura metópica o una sutura frontal. Esta es visible en la línea media de la glabela. Dicha sutura divide los huesos frontales del cráneo fetal. La intersección de los huesos frontal y nasales se lo denomina nación, y esta es un área netamente deprimida que corresponde al puente nasal. El hueso frontal también se articula con los huesos lagrimales, con el etmoides y con el esfenoides. El borde supraorbitario. Este es el límite angular entre las porciones escamosas y orbitarias del hueso frontal. Poseen algunos cráneos un foramen supraorbitario para el paso de los nervios y vasos supraorbitarios. Superior a este encontramos una cresta. Esta se le denomina el arco superciliar, el cual se extiende lateralmente a cada lado desde la glabela y se va a resaltar más en el hombre. Los huesos cigomáticos forman la prominencia de las mejillas. Estos se sitúan en los lados inferolaterales de las órbitas y descansan sobre la mandíbula. Estos huesos cigomáticos se articulan con los huesos frontal, esfenoides, temporal y con la mandíbula. Los huesos nasales. Inferior a estos vamos a encontrar la abertura piriforme, que está en forma de pera, o también llamada abertura nasal anterior dentro del cráneo. El tabique nasal óseo se va a encargar de dividir la cavidad nasal en una parte derecha y en una parte izquierda, y en la pared lateral de cada cavidad nasal vamos a encontrar las conchas o cornetes nasales. Los maxilares forman la mandíbula superior. Sus procesos alveolares van a incluir a las cavidades dentarias, es decir, a los alvéolos, y estos van a constituir el hueso que da soporte para los dientes maxilares. Los dos maxilares se unen por medio de una sutura intermaxilar ubicada en el plano medio. Los maxilares van a rodear la mayor parte de la abertura piriforme y van a formar los bordes infraorbitarios medialmente. Estos poseen una amplia conexión con los huesos cigomáticos lateralmente, y además estos poseen un foramen infraorbitario que se encuentra inferior a cada órbita y permite el paso de los nervios y vasos infraorbitarios. La mandíbula es un hueso en forma de U que posee un proceso o una apófisis alveolar, la cual soporta los dientes mandibulares.
Esta consta de una parte horizontal, es decir, del cuerpo, y una parte vertical, es decir, las ramas. Inferior a los segundos dientes premolares vamos a encontrar los forámenes mentonianos. Estos van a permitir el paso de los nervios y vasos mentonianos. Además, la protuberancia mentoniana va a formar la prominencia del mentón. En la cara anterior del cráneo, encima del borde supraorbitario, los arcos superciliares se pueden lesionar por cualquier golpe y pueden generar una hemorragia profusa. Esto se puede evidenciar en un hematoma que acumula líquido y se le conoce como el ojo morado. La causa más frecuente de las fracturas del maxilar son los accidentes de tránsito. Estas se pueden dividir en tres dependiendo de la fuerza del traumatismo. Primero encontramos la primera, que se llama Lefort 1 o de Guerin o transversal. Esta es bastante común y ocurre de manera horizontal. Luego tenemos la Lefort 2 o piramidal, y esta se dirige desde las cavidades maxilares hasta los orificios infraorbitarios, conductos lagrimales y puentes de la nariz, y como consecuencia toda la parte central de la cara queda dividida del cráneo. Y por último encontramos la Lefort 3 o disyunción craneofacial, en la cual consiste en una fractura horizontal. En la mandíbula, la causa más frecuente son los accidentes de tránsito y los accidentes domésticos. Los sitios más frecuentes de la fractura son el cóndilo mandibular, el ángulo mandibular y la región parasinficiaria. Estas se manifiestan con dolor, tumefacción, hematoma, deformidad, maloclusión y trismus. Cuando hablamos de la cara lateral del cráneo, decimos que esa se conforma por los huesos del cráneo y la cara, como lo son la fosa temporal, el orificio del conducto auditivo externo, la región mastoidea del hueso temporal, la fosa infratemporal, el arco cigomático y las caras laterales del maxilar y la mandíbula. En la vista lateral del cráneo podemos observar el punto más alto de la porción central de la calota, es decir, el vértex. En dirección inferior está el estefanión, punto de unión entre la sutura coronal y línea temporal. Continuando en dirección inferior está el terión, que es el punto de unión entre los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoides. Decimos que una fractura del terión puede ocasionar el sangrado de las ramas anteriores de los vasos meningios medios, poniendo en riesgo la vida del paciente. También decimos que en dirección posterior e inferior al terión está el asterión, que es el punto de unión entre las suturas lambdoidea y occipito-mastoidea. Y en dirección anterior e inferior encontramos el ángulo de la mandíbula, que corresponde al gonión. La calota puede sufrir fracturas deprimidas por golpes secos en la cabeza o fracturas lineales, que son las más comunes por ocurrir en la zona de impacto. También están las fracturas conminutas, donde el hueso se rompe en pedazos, y las fracturas por contragolpe, en donde se observa la cara opuesta de la zona de impacto. Cuando hablamos de la cara posterior del cráneo, decimos que en esta encontramos lo que es el occipucio, que corresponde a la parte escamosa del occipital, y también se encuentra en la parte del parietal y las porciones mastoideas de los temporales. En esta cara vamos a ubicar la unión de las suturas sagital y lambdoidea, a la cual se le denomina lambda. También encontramos el ilión, el cual es la protuberancia más externa del occipital. Y por último, también se encuentra la línea nucal superior a los laterales de la protuberancia occipital y la línea nucal inferior, pero de manera menos pronunciada. Cuando hablamos de la cara superior, decimos que esta presenta una forma oval y va a estar unida a las eminencias parietales. Dentro de esta cara vamos a encontrar lo que es la sutura coronal, la cual va a separar los huesos frontal de los parietales, y la sutura lambdoidea, que separa los parietales y temporal del occipital. Vamos a encontrar también lo que es el bretma, el cual es el punto de unión entre la sutura coronal, la sagital. De igual manera, vamos a encontrar el vértex, o también conocido como el vértice, que va a constituir la parte más superior de la calvárea. Y finalmente encontramos además el foramen parietal, que como su nombre lo indica, que está atravesando por las venas emisarias. Cuando hablamos de la cara externa de la base del cráneo, decimos que esta constituye la parte inferior del neurocráneo y del viscerocráneo.
Para iniciar decimos que se encuentra el paladar óseo en el que se hallan los procesos palatinos de los maxilares y las láminas horizontales de los palatinos. Inferior a este, en la zona libre, se va a encontrar lo que es la espina nasal posterior. Y posterior a esta espina encontramos lo que es el foramen incisivo en la línea media del paladar, por el que pasan los nervios nasopalatinos. Hacia posterior lateral se ubican los forámenes palatinos mayores y menores. También podemos encontrar lo que son las coanas hacia el borde superior del paladar, las cuales se separan por el hueso bomba. Entre los huesos frontal, temporal y occipital hacia el interior encontramos el esfenoides. En el que se ubican las alas mayores, menores y el proceso pterigoides, con sus láminas laterales y mediales. Hacia medial de la espina del esfenoides, inferior al ala de este mismo y en la porción petrosa del temporal se localiza el surco para la porción cartilaginosa de la tuba faringotimpánica. Y asimismo encontramos las fosas mandibulares, que corresponden a las depresiones a cada lado de los temporales. En relación al hueso occipital encontramos el foramen magno, por el que atraviesa la médula espinal, las arterias vertebrales, espinales y el nervio accesorio. Y hacia los laterales del occipital encontramos los cóndilos occipitales, con los que se articula a la columna vertebral. También encontramos el foramen yugular, que es atravesado por la vena yugular interna y los nervios del cuarto al undécimo craneal. Luego se encuentra el conducto carotidio, por el que pasa la arteria carótida interna, y por último se encuentra el foramen estilomastoideo, por el que atraviesa el nervio facial y la arteria estilomastoidea. La cara interna de la base del cráneo dice que se encuentra dividida por el borde posterior de las alas menores del esfenoides y por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, que presenta tres grandes depresiones: la anterior, la media y la posterior. Cuando hablamos de la fosa craneal anterior, decimos que esta se encuentra limitada en dos direcciones: anterior por la cara posterior del hueso frontal y en dirección posterior por el surco periquiasmático contenido por el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Esta fosa está constituida por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. Y podemos encontrar los siguientes accidentes óseos en la línea media, los cuales son la cresta frontal, el surco del seno sagital superior, el foramen ciego, la cresta gallí y el surco periquiasmático. Por otro lado, a ambos lados de la línea media encontramos de adelante hacia atrás lo que es el foramen etmoidal anterior, la lámina cribosa del etmoides con los forámenes olfatorios, el foramen etmoidal posterior y el conducto óptico. Y en dirección lateral a esas estructuras están las bóvedas orbitarias con las impresiones del lóbulo frontal del encéfalo. Se encuentra ubicada entre los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides y la parte superior de la porción petrosa del hueso temporal. Su conformación está dada por los huesos esfenoides parietal y temporal. Se pueden encontrar accidentes óseos a nivel de la línea media en dirección delante hacia atrás, la apófisis clinoides anterior, la silla turca, la apófisis clinoides medias y el dorso de la silla turca con la apófisis clinoides posteriores. A ambos lados de la línea media están las fosas temporales, en las que se alojan los lóbulos temporales del encéfalo. En la porción anterior de esas fosas encontramos la fisura orbitaria superior y por detrás de esas últimas encontramos el foramen redondo con el surco del foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. En dirección medial al foramen oval está el foramen rasgado y el surco carotídeo y la impresión trigeminal. Craneal posterior. Está limitada en dirección delantera por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, las apófisis clinoides posteriores y atrás por la pared craneal posterior. Esta está constituida por los huesos temporal, parietal y occipital. En la línea media anterior de la fosa encontraremos el clivus, que está conformado por los huesos occipital y esfenoides y se encuentra ubicado entre la silla turca y el foramen magno. Por detrás del foramen magno se extiende en la línea media la cresta occipital interna, que se continúa en dirección superior con la protuberancia occipital interna y el surco del seno sagital superior.
A ambos lados de la línea media y formando parte del límite anterior de la fosa craneal posterior están los surcos del seno petroso superior. Por detrás de estos surcos encontraremos de media lateral el conducto auditivo interno y el orificio del acueducto vestibular. En dirección posterior a estos últimos está el foramen yugular. A ambos lados del clivus encontramos los surcos del seno petroso inferior. Por detrás del foramen magno y a ambos lados de la línea media están las fosas cerebelosas, limitadas en dirección superior por los surcos del seno transverso y en dirección anterior-inferior por los surcos del seno sigmoideo. Por detrás y por encima de los surcos del seno transverso están las fosas cerebrales. Cuando hablamos de las paredes de la cavidad craneal, estas varían de grosor en las diferentes regiones. Son más delgadas en la mujer que en el hombre y también más delgadas en el niño y en el anciano. Estos huesos tienden a ser más delgados en las áreas que se hallan bien cubiertas por músculo, como la porción escamosa del hueso temporal que se observa aquí en esta parte. Ten en cuenta que la mayoría de los huesos de la calvaria se componen de las tablas interna y externa del hueso compacto, que van a estar separadas por diploe, y el diploe es un hueso esponjoso que contiene médula ósea roja en vida y conductos formados por venas diploicas. En el cráneo el diploide no es rojo, puesto que las proteínas se eliminan durante la preparación del cráneo. De la sustancia ósea del cráneo podemos decir que está distribuida de un modo desigual. Los relativamente delgados huesos planos proporcionan la potencia necesaria para mantener las cavidades y proteger su contenido. Sin embargo, además de albergar el encéfalo, los huesos del neurocráneo aportan inserción proximal a los potentes músculos de la masticación que se insertan distalmente en la mandíbula. De este modo, las porciones engrosadas de los huesos craneales forman unos potentes contrafuertes o pilares que transmiten las fuerzas y evitan su paso por las órbitas y la cavidad nasal. Los contrafuertes principales son el contrafuerte frontonasal, que se extiende desde la región de los dientes caninos entre las cavidades nasal y orbitaria hasta la porción central del hueso frontal. Y el contrafuerte argosicomático borde orbitario lateral, que va desde la región de los molares hasta la parte lateral del hueso frontal y temporal. De modo similar, los contrafuertes occipitales transmiten las fuerzas recibidas lateralmente al foramen magno desde la columna vertebral. Entonces, ahora hablamos de las regiones de la cabeza para que exista una clara comunicación sobre la localización de las estructuras, lesiones o patologías. La cabeza se divide en regiones como la neurocraneal de la cabeza, que corresponden a los huesos o detalles óseos subyacentes, regiones frontal, parietal, occipital, temporal y mastoidea. La porción viscerocraneal de la cabeza incluye la región facial, que se divide en 5 regiones bilaterales y 3 regiones medias en relación con estructuras superficiales. Región labial y de la mejilla, la región parotidia, regiones orbitarias, región infraorbitaria, región nasal, región cigomática y región mentoniana. Patología. La fractura de la mandíbula suele ser doble, con frecuencia en lados opuestos. Por lo tanto, si se observa una fractura, debe buscarse otra. Por ejemplo, un fuerte golpe en la mandíbula fractura a menudo el cuello de la mandíbula y su cuerpo en la región de los dientes caninos opuestos. Las fracturas de los procesos coronoides de la mandíbula son raras y suelen ser únicas. Las fracturas del cuello de la mandíbula son a menudo transversas y pueden acompañarse de luxación de la articulación temporomandibular del mismo lado. Las fracturas del ángulo de la mandíbula suelen ser oblicuas y pueden interesar el alveolo óseo del tercer molar. Las fracturas del cuerpo de la mandíbula atraviesan frecuentemente el alveolo de un diente canino.